conexión con Diario Concepción respecto a lo que se viene con este seminario avanzando en la construcción de los planes de acción comunal de cambio climático. Queremos detallar todo lo que está pasando, obviamente, de este impacto del cambio climático en la región del Biobío, lo hemos visto desde diversas aristas, y también detallar todo lo que hay con la jornada de sensibilización sobre las urgencias para la mitigación, adaptación y regeneración en respuesta al cambio climático. Saludamos a la doctora Mónica Ortiz, académica de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción. Es largo el nombre, pero hay que nombrarlo. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto. Un gusto. También a Alejandro Tudela, director de UDEC Más Sustentable. Alejandro, un gusto. Hola Connie, hola Matías. Buenas tardes. ¿Cómo está? Hoy todo lo que hay precisamente con bueno, lo que hablábamos, Alejandro, desde la otra vereda ahora, con lo que está pasando a nivel regional, todos estos cambios. Veíamos la semana pasada Hualpene es como la comuna que está avanzando en temáticas sustentables, medioambientales y, bueno, cambio climático, que lo hemos hablado con diversos académicos, que está generando, obviamente, problemáticas que estamos viendo como con los incendios forestales. Como decías, Connie, esta semana, el día jueves, el 23, tenemos un seminario en el auditorio de la universidad, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con un descanso de 1 hora. ¿Okay? Y en la mañana, básicamente, lo que vamos a hacer es contar una suerte de fotografía en que estamos, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel comunal. Un spoiler es que la gente de la agrupación de municipios nos dicen que es muy probable que los municipios no alcancen la fecha de junio de este año para generar sus reportes, lo cual es un problema. Y en la jornada de la tarde vamos a partir con Hualpén como una comuna que ha avanzado bastante bien en esta dinámica. Luego vamos a hablar acerca de financiamiento con el gobierno regional, con la Seremia de Medio Ambiente y un agente externo, para finalizar con una conversación acerca de cómo desde la universidad podemos apoyar a los municipios, al gobierno regional. Bueno, y ya tenemos personas, Mónica trabaja en ello también, aportando a nivel nacional. Nosotros la semana pasada conversamos un poquito de lo que es la importancia de que los gobiernos locales realicen acciones en sus territorios y que le den como prioridad. Incluso abordamos el tema de lo que son cada una de las prioridades que tiene cada territorio y cómo el cambio climático tiene que ser uno por el tema de los diferentes factores que se unen y cómo esto también puede cambiar hacia adelante. En torno específicamente a lo que es la educación, cómo poder impactar también en las personas comunes, en el ciudadano a pie, como se conoce, para darle un poco el énfasis a estos temas que usted ha tenido la oportunidad de también integrar, por ejemplo, la delegación filipina, participar en la COP, entonces traspasarle quizás un poco lo que es y la importancia que se le están dando a nivel internacional, pero a la gente, va a hacerle la bajada. Sí, no, una buena pregunta, porque siempre pensamos en cambio climático como algo bien grande, bien global, algo que está ocurriendo en países lejanos. Pero la crisis climática, el cambio climático es algo bien actual. Y en la región del Biobío, en nuestras comunas, municipalidades, lo experimentamos directamente en los incendios forestales, por ejemplo. Hay algo bien cercano a nosotros y la vida cotidiana, la pérdida y los daños a las viviendas, a los predios, a los cultivos y rendimientos. Y todo esto es una mezcla potente de los impactos que seguirán por el cambio climático. Así que es bien importante la educación, la concienciación, qué es cambio climático, cómo lo podemos enfrentar, cuáles son las acciones de mi comuna, de mi municipalidad y también qué puedo hacer yo como ciudadana, como parte de una comunidad, parte de un grupo estudiante. Eso es importante destacar desde la perspectiva de la academia, por supuesto, pero también hablando con los gobiernos locales, qué estamos haciendo, dónde estamos y dónde queremos llegar. Esto es bien importante, así que el seminario, buena oportunidad. Anillo al dedo. Sí. La semana pasada alguien mencionaba de que uno siempre habla de mitigación, ¿no, Camila? Pero en realidad ya estamos en la fase de adaptar y pensar en la regeneración. Suena medio holocáustico esta historia, pero en realidad hay cosas que no tienen vuelta. Y lo que solo nos va quedando, y probablemente aquí Mónica nos pueda contar un poco más, es cómo, aparte de adaptarnos, cómo seguimos más adelante, porque ya el daño ambiental va a estar, es cosas que son irreversibles, y ciertamente requerimos seguir avanzando si queremos mantener a las futuras generaciones. Sí.
Sí, porque Mónica, recientemente fuiste nombrada para integrar el Grupo Intergubernamental de Expertos y Expertas sobre el Cambio Climático, IPCC, lo que significa precisamente eso, trabajar de manera colaborativa, de distintas disciplinas. Esto es algo que abarca de manera transversal y que, claro, vemos ciertos cambios nosotros, el ciudadano a pie, estas temperaturas que quizás antes no se veían, las lluvias en invierno, no hay una época ahora que uno diga, oh, estamos tranquilos. Esto es normal, sí, exactamente, que con el cambio climático, bueno, los eventos extremos son bien como evidentes, los incendios, pero el aumento de calor, estamos en verano y como estamos diciendo, oye, qué calor, esto es algo diferente, sí, ¿cierto? Y también como lo que dices, la dinámica entre, por ejemplo, los incendios y después en el invierno las inundaciones, y esto causa muchos problemas con erosión y también con la degradación de las tierras. Y esto al fin del día afecta el bienestar humano. ¿Cómo estoy? ¿Dónde voy cuando es un día caluroso? ¿Cuáles son los espacios y áreas verdes? La calidad de vida. La calidad de vida. Y al fin del día el bienestar es la salud de las personas. Así que el cambio climático tiene un fuerte impacto a la salud de las personas al fin del día. Y esto es bien cotidiana para cualquier persona, que sea académico, persona del gobierno local. La salud y el bienestar son claves para nuestra sociedad. Y hoy en día en este mundo tan globalizado que tenemos, donde conocemos lo que está ocurriendo en diferentes partes del mundo, por ejemplo, antes para saber qué estaba ocurriendo en Australia, por ejemplo, con estas altas temperaturas que ahora sí, en Australia sí que se pasaron. Si creen que acá tenemos calor, vaya a ver el termómetro en Australia, porque la verdad es que allá sí que está complicada la cosa. Sí. Podemos ver en tiempo real qué está ocurriendo, por ejemplo, a través de las noticias, a través de nuestros teléfonos. Y antes era más difícil, antes era más complejo recibir comunicaciones desde otros ámbitos, de lo que ocurre en este momento en otros lugares. Eso ha generado que también la gente esté un poco más ansiosa en cuanto a lo que ocurre en otros lugares, lo que ocurre con el cambio climático, lo que ocurre con la temperatura, con la lluvia. Y claro, ahí la salud mental empieza a jugar un rol de hoy nuestro planeta está cambiando, están ocurriendo estas catástrofes en todas partes, y se genera ahí una percepción un poco negativa de lo que es el cambio climático, claro, de lo que está pasando. ¿Cómo también desde el conocimiento se puede transformar esta visión? Sí, esto es clave. Con el conocimiento podemos darnos cuenta que hay mucha iniciativa por parte de comunidades locales, por parte de gobiernos locales, de muchos actores que son parte de la sociedad, que están actualmente haciendo cosas frente a la crisis climática. Así que sí, la ecoansiedad está en una tasa la más alta de lo que hemos visto, pero igual la oportunidad de participar, de conversar con otros que tienen este interés en el medio ambiente, igual está presente. Así que lo podemos transformar, como dices, desde la ansiedad hacia acción. Así que en conversar con otros, dialogar. Sí. Para eso son estos espacios. Hablábamos delante con Mónica de que, bueno, está el ciudadano, ciudadana, ponte que siente los efectos directos, ¿no? En verano, invierno, cualquier momento. Pero también están los efectos sobre los procesos productivos, porque no olvidemos que al final del día no es solamente que no se ha afectado, todo el proceso de producción agrícola, por ejemplo, con la falta de agua y lluvia o el exceso, dependiendo del sector, también tiene un impacto en la economía. Entonces, yo creo que un tema relevante también que a veces se nos olvida, ¿no? Uno piensa en la comunidad y se olvida de que esa comunidad requiere alimentarse, requiere habitabilidad, y eso también se ve afectado por todo lo que se perdió en invierno con las inundaciones que veíamos. Si tú piensas en las lluvias de octubre que afectaron la floración del noble. Sí. Y eso afecta al final del día a la producción agrícola. Sí, eso es cierto. Claro, porque acá hay algo súper... Porque uno dice, ya hace 20 años atrás no veíamos inviernos así. Claro, había época, yo recuerdo mis vacaciones, tú venías ahí también las vacaciones acá en Concepción años atrás, cuando chico. Podía pasar una semana que no paraba de llover, pero no era la cantidad de milímetros. Pero aquí el problema es la intensidad de la lluvia. Claro. Era la misma intensidad, porque esa lluvia de octubre, yo me acuerdo que siempre se hablaba comúnmente, la lluvia mata pajaritos. Sí, siempre ha habido lluvia en octubre y en verano, pero no son los mismos milímetros de agua que cae ahora, que arrasa con todo, y eso genera otras complicaciones. Y no solamente eso, la imagen que estaba en televisión, la lluvia intensa genera problemas en la ciudad porque nada está diseñado para esa intensidad. O sea, algo tan simple como los techos de las casas que tienen una bajada de agua, porque antes llovía, como tú dices, recurrentemente, en pocos milímetros en una semana. Ahora en un día, en 2 días cae lo que llueve en una semana.
Y eso implica que la bajada no tiene capacidad, se levanta o entra el agua a la casa y bueno, aquí no pasa en la universidad, no pasa en la universidad por lo mismo. Y eso implica tratar de invertir en mejorar los sistemas de evacuación de agua lluvia desde las cubiertas, en las calles, y eso es gasto público al final del día, y gasto privado. Sí, no, el cambio climático va a cambiar muchas cosas, las olas de calor, la temperatura, los patrones de largo plazo de precipitación, y igual esta dinámica entre los diferentes eventos extremos que, como dices, va a afectar la producción de rendimientos, el acceso a alimentos de buena calidad, de buena cantidad. Y eso es importante ver como comunas, como municipalidades, regiones, cómo lo pueden vamos abordar a aquello. ¿Qué sabemos? ¿Cómo lo vamos a evaluar que estamos haciendo buen trabajo? Y cómo podemos proyectar hacia el futuro de lo que vamos a hacer para enfrentar la crisis que seguirá en los años que vienen. Ya lo habíamos mencionado, usted integró la delegación filipina en la pasada edición de la COP, y ahí es una instancia en donde se habla de políticas públicas, se habla de lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y lo que se espera hacer. Y es difícil, es complejo, en muy poco tiempo para poder abordar la cantidad de temas pero se trata de hacer, se trata de condensar. Sí. Y en torno a eso, ahí se aprenden algunos ejemplos de lo que están haciendo otras academias, de lo que están haciendo otros países, de lo que se está haciendo en el mundo en torno al cambio climático. Algunos aprendiendo de Chile y otros, y Chile ahí enseñando, y también aprendiendo de otros desde nuestro país para poder traer toda esa experiencia. Un poco decirle a la gente, aprovechando este espacio, de la importancia de involucrarse también en este tipo de iniciativas, de tener, por ejemplo, la oportunidad desde la Universidad de Concepción, con estas características de apertura hacia la comunidad con escuela de verano, pero de tener también académicos, académicas que han participado dentro de estos procesos recientes y que poder quizás hacerle consulta, aprovechar también un poco la experiencia que se ha obtenido. Sí, no, completamente en acuerdo. La sustentabilidad, el desarrollo sostenible es un objetivo que tenemos a nivel internacional, pero debe estar en las comunidades, las municipalidades. Así que sí, lo que dice es que cada persona debe ser cuidador o cuidadora de la naturaleza, porque dependemos fuerte a ella para nuestras necesidades de salud, de bienestar, de los servicios ecosistémicos. Y el cambio climático está posicionado como un gran problema que va a afectar toda esta dinámica. Así que sin participar, si vamos a decir, no, cambio climático es un problema del futuro, vamos a quedarnos atrás. Sí, ya estamos en la crisis climática. Así que es bien importante participar, escuchar y dialogar y fomentar la participación ciudadana en iniciativas como este plan de acción contra el cambio climático. Y tener comunidades sustentables, porque si bien este libro no presenta fórmulas para resolver problemas, sino que invita a explorar diferentes enfoques que nos permiten formular mejores preguntas. Acá estaba viendo una de las figuras que va agregando un decálogo de cuidados para el futuro. ¿Qué cambios desearían ver en el mundo y qué cosas pueden hacer? Por ejemplo, respetar a todas las personas, especialmente quienes tienen una orientación sexual y identidad de género diversa, ser más empático, mejor salud, familias libres de violencia. Parte de la temática de lo que significa comunidades sustentables, Alejandro, cuéntanos un poquito respecto a este proyecto UCO 2195 que va estrechamente relacionado también a mejorar también nuestra calidad de vida. Mañana en la tarde, una invitación a la comunidad. Tenemos el lanzamiento de ese libro mañana a las 5 de la tarde en el Auditorio Juan Perelló en Ciencias Químicas. Ese libro es un producto más de un proyecto UCO que estuvo alojado en la BRIM, que terminó el año pasado, y que fue un trabajo con las comunidades de la región del Biobío y la región del Ñuble. Fueron trabajos de terreno, de campo, de levantamiento de información, un poco lo que decía Mónica, que hace la comunidad local para prepararse para estos efectos. Los viñateros, por ejemplo, un grupo no menor en la región de Ñuble, en el secano costero, ¿qué han visto ellos visualizado? Y básicamente un poco lo que tú decías, ¿no? Porque cuando uno habla de sustentable piensa en la parte ambiental, pero ¿qué pasa con las comunidades? ¿Qué pasa con el trato entre la gente? ¿Qué pasa con la componente económica que ellos producen para vender lo que van generando? Claro. Si no pueden producir,
los incendios del año pasado, ¿te acuerdas que también afectó en parte ciertos sectores de producción? Entonces el libro es un compilado de la experiencia recabada, así que una donación para ustedes, para el canal. Eso, para que, se agrega a la lista entonces de los para que libros que rato de tenemos acá. negocio lo puedan mirar. Sí, tenemos hartos libros aquí al frente. Así que todos invitados para Lo mañana a compartimos. las 5 de la tarde. Súper. ¿Ahí dónde las En coordenadas? el Juan Perelló, Ciencias Químicas. Ciencias Químicas Ciencias y en la Químicas. 30. Ya. Si buscan en redes sociales, lo van a encontrar. Sí, hay foro de la Universidad de Concepción, a mano derecha, si es que estamos viendo ahí. Camina bajo la sombra. Claro, por la sombra donde están las Eso. ferias constantemente, y el auditorio está a la salida de Edmundo No, Larenas. Larenas. Ahí a enfocarse también con ese lanzamiento, pero también con el seminario que se viene para este 23. Este día jueves, esto es Escuela de Verano, parte de la Escuela de Verano, así que a sumarse, porque hay harto en cuanto, sobre todo en esta Escuela de Verano, en tema de cambio climático. Vamos a escucharlo harto, ya lo escuchábamos antes, a pesar de que hubo escepticismo por parte de algunos que vuelven hoy en día a tomar importancia en el plano político internacional. Me refiero a Donald Trump. El cambio climático efectivamente ya dejó de ser un mito, dejó de ser una leyenda, dejó de ser un secreto a voces, o dejó de ser algo en donde se utilizaba para fake news y ya se instaló con base científica, y eso también es importante hablarlo y conversarlo. Sí. Los temas que tienen relevancia internacional y que tienen base científica también son necesarios de conversar, y el cambio climático ya se ha demostrado y se derribó finalmente esa barrera que hubo y que fue bastante dura, fue bastante compleja. Sí, no, es algo bien actual, y también es una buena oportunidad escuchar también a las comunidades qué están experimentando, qué son sus prioridades, cuáles son los sectores más vulnerables, cuáles son los grupos que ya están trabajando en los temas. Es un espacio, o tenemos que crear y seguir generando estos espacios. Mónica, porque hay diversas aristas, porque claro, hablamos del cambio climático, mencionamos de la agricultura, que va estrechamente relacionada con la seguridad alimentaria. Hay una sinfín de áreas, la salud, obviamente, que está dentro de estos lineamientos, y lo que significa, obviamente, esa investigación, ese trabajo que viene desde muchos años. Lo hemos hablado acá, que hay académicos, y no solamente acá a nivel local, obviamente, de manera transversal. La academia viene hace muchos años tratando de visibilizar esto. Muchos estudios, yo recuerdo cuánta conversación con Francisco de la Barrera, que señalaban, oye, teníamos las investigaciones, se las entregamos a la autoridad, y parece que las autoridades estaban acumulando estudios, porque hay muchas cosas que tienen relación con las voluntades más que los financiamientos. Sí, no, es importante lo que dices. Igual estamos entrando a nuevos líderes de diferentes municipalidades, recién las elecciones, así que podemos conocer cuáles son sus prioridades, sus capacidades en enfrentar cosas relacionadas con la sustentabilidad, el medio ambiente. Es importante, bueno, estar, como dices tú, en esta base de evidencia científica, porque podemos planificar en una manera que podemos pensar en lo que está hecho, dónde vamos a ir, pero tenemos que tener esta base científica para que no hagamos planes de mala adaptación, que estamos a hacer una inversión en cosas que en una década no sería efectivo. Factible. Sí, factible. Así que este diálogo con académicos y académicas, la ciencia, tiene que ir mano a mano con la planificación territorial. Sí, ahí el detalle justamente es ese, es que todos quienes componemos los territorios nos comuniquemos y hablemos. Que no tengamos intermediarios, sino que seamos nosotros mismos quienes de forma natural, así como lo estamos haciendo ahora, podamos dialogar, porque al final todos queremos vivir en este planeta, queremos habitar este planeta, y para aquello tenemos que cuidarlo, claro. Porque, y los que siguen. Y los que siguen, claro. Acelerando los procesos. Como está ahora, por culpa nuestra, tenemos también que, a pesar de que yo no haya sido el que no sé, el que está emitiendo en este momento una gran cantidad de dióxido de carbono al ambiente, desde nuestra vereda y con agrupaciones y con conciencia también podemos hacerlo. Por ejemplo, en la ruralidad, con lo que son los sistemas de riego, también puede ser sustentable. La restauración de ecosistemas degradados claro. Sí, que podemos cuidar a nuestro entorno muy local, bien local, y hacer acciones locales para enfrentar la crisis global.
Y eso es la conexión, el match entre lo global, lo regional y lo que podemos hacer local. Y eso es con lo que nos queremos quedar. Agradecerles a ambos, Gracias a obviamente, por ustedes. acompañarnos. Éxito en este conversatorio, también en el lanzamiento de Comunidades Sustentables. Nos estamos viendo. Nos vemos, gracias. Nos vemos, muchas gracias. Oye, y a raíz de lo que estamos hablando, de nuestro ecosistema, de todo